Bueno, Dice, Buenas noches, doctor. Buenas noches. buenas hola, noches, Alex, Alejandro. buenas noches. Le Buenas decimos, ya noches, no nos doctor. presentó, pues ni modo, lo quiere solo, dice. Bueno, tengo que ir Sí. practicando. Está bien. A ver, empezamos. Dice, bueno, el 1109 de noviembre 4 de 1915. Dolor de la Santísima Virgen por el flagelo de la guerra. Encontrándome en mi habitual estado, me encontraba fuera de mí misma, junto con la reina mamá, y le pedía que se interpusiera ante Jesús para hacer cesar el flagelo de la guerra. Le decía, mamá mía, piedad de tantas pobres víctimas. ¿No ves cuánta sangre, cuántos miembros destrozados, cuántos gemidos y lágrimas? Eres la mamá de Jesús, pero también nuestra. Por lo tanto, te corresponde a ti pacificar a tus hijos. Y mientras le rogaba, ella lloraba, pero a pesar de que lloraba, parecía inflexible. Yo lloraba también y continuaba rogando por la paz. Y mi querida mamá me ha dicho, ¿Quién lee lo de la bueno, Virgen? hija mía, la tierra no está aún purificada, los pueblos se mantienen endurecidos, y además, si el flagelo termina, ¿quién salvará a los sacerdotes? Esto requiere mucha, no sé, meditación. Primero, bueno, la Virgen parece inflexible. Lógico, viviendo en la divina voluntad, siendo su propia vida, viviendo la misma vida de Jesús, no puede inclinarse hacia algún atributo de la bondad o de la misericordia, sino tiene que seguir exactamente la vida y la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es, mientras haya mal, el flagelo tendrá que continuar, ¿no? Le duele, sí, llora por eso, sí, pero al mismo tiempo es esa parte que es inflexible. La humanidad todavía no está purificada. Bueno, eso también creo que es obvio. O sea, no tenemos una humanidad que ya esté viviendo en lo correcto, en lo que debe ser, en la verdad. Pero el final, o sea, la impresión que da es, no se pueden quitar los castigos, porque entonces, ¿quién salvará a sus sacerdotes? ¿No les parece raro? Sí. Sí, O sea, el castigo, de alguna manera, está sirviendo para purificación de los sacerdotes. Y yo pienso que no es que lo sufran ellos directamente, sino que al verlo alrededor, al verlo en el mundo, y ellos que deben vivir la vida de Jesús, porque ellos son otro Jesús en funciones de su ministerio, ellos deben sentir algo en su interior de lo que Jesús siente. Y entonces esto los debe inclinar hacia la parte de Dios y debe ir purificando su interior. Por eso dice, ¿quién salvará a los sacerdotes? Y luego dice, ¿quién los convertirá? ¿Quién los convertirá? O sea, son los sufrimientos los que estarán haciendo esta función. Y esa función, bueno, se puede decir que es progresiva. A más sufrimiento en el mundo, más conversión a nivel de sacerdotes. Pues sí. Dice, ¿quién salvará a los sacerdotes? ¿Quién los convertirá? La vestidura que en muchos cubre sus vidas es tan deplorable que los mismos seglares tienen repugnancia de acercárseles. Qué tremendas, Recemos, qué tremendas palabras de la Virgen, ¿no? Sí, tremendas. Y eso que son sus consagrados, sus hijos predilectos. Ahorita recuerdo, por ejemplo, todas las revelaciones a Padre Gobi, o sea, el movimiento mariano, ese movimiento donde la Virgen busca a sus hijos, a sus consagrados y pues lo que encuentra, ¿no? Sí, no, tremendo, tremendo. Seguimos con la siguiente, que es la 11110 de noviembre 11 de 1915. Las almas que viven en la divina voluntad son otros Cristos
y éstos obtienen misericordia. Esta mañana sentía tal compasión por las ofensas que Jesús recibe y por tantas pobres criaturas que tienen la desventura de ofenderlo, que quisiera afrontar cualquier pena con tal de impedir la culpa, y rezaba y reparaba de corazón. Mientras estaba en esto, el bendito Jesús ha venido y parecía que tenía las mismas heridas de mi corazón, pero cuánto más grandes, y me ha dicho: Hija mía, mi divinidad al hacer salir a la criatura quedó como herida por mi mismo amor, por amor a ella. Y esta herida me hizo descender del cielo a la tierra y llorar y derramar mi sangre y hacer todo lo que hice. Ahora, el alma que vive en mi voluntad siente a lo vivo esta herida mía como si fuera de ella, y llora y reza y quisiera sufrir todo para poner a salvo a la pobre criatura, y para que esta mi herida de amor no sea recrudecida por las ofensas de las criaturas. Perdón, pero ahorita me viene a la memoria una parte donde Luisa está arrepintiéndose de sus pecados, o sea, es muy al principio, en el libro 1. Pero ella entiende que el dolor de sus pecados no es suficiente. Y entonces le pide a Jesús que le haga la gracia de comunicarle el dolor que él siente por los pecados. Yo creo que esta parte encaja perfectamente ahí. Cuando Jesús le comunica a Luisa o al alma que vive en la divina voluntad, le comunica lo que él siente ante el sufrimiento de la criatura, que es un sufrimiento que él mismo tiene que estarlo padeciendo. Lo que está haciendo es comunicando el dolor de los pecados, pero el dolor divino de los pecados, no el dolor humano. Porque el dolor humano es muy simple, muy sencillo. Es el dolor de haber ofendido a Dios. Pero el dolor divino es el dolor que siente la ofensa directamente. Entonces hay una enorme distancia entre esta ofensa directa a el sentimiento de la criatura de decir ofendí a mi Dios, pero no tiene ni idea de lo que le pasó a su Dios. ¿Sí? Sí, hasta ahora lo sabemos. Es un dolor humano. Pero al momento de estar aquí en la divinidad es el momento en que realmente vamos a entender qué es lo que es mi pecado. Cada vez que el alma entra en la divina voluntad, o sea, que hace vida en ella, se repite la vida de Jesús. Y en ese momento Jesús dice que el alma empezará a sentir de repente gran aflicción, dolor, sentirse muy triste, ofendida, pero que no es ella lo que lo está sintiendo, sino que es la comunicación que Jesús le da de lo que él está padeciendo. Así que cada vez que el alma, viviendo en la divina voluntad, sienta estos cambios, es Jesús quien le está haciendo partícipe de lo que la humanidad le manda. Y dice, de igual manera, de repente sentirá gran alegría, gran gozo, porque también le comparto la parte de las almas buenas que me dan alegría y gozo. Entonces, es curioso, pero entra como perfecto, ¿no? Embona. Sí, embona muy bien. Ah, hija mía, estas lágrimas, oraciones, penas, reparaciones, endulzan mi herida y descienden en mi pecho como fúlgidas gemas, que me glorío de tenerlas sobre mi pecho, para mostrarlas a mi Padre, para inclinarlo a piedad de las criaturas. Así que entre ellas y yo, desciende y asciende una vena divina que les va consumando la sangre humana. Y por cuanto más toman parte en mi herida, en mi misma vida, tanto más esta vena divina se agranda tanto de volverse ellas otros tantos Cristos. Y yo voy repitiendo al Padre, yo estoy en el cielo, pero hay otros Cristos sobre la tierra,
que están heridos con mi misma herida, que lloran como yo, que sufren, que rezan, etc. Por lo tanto, debemos derramar sobre la tierra nuestras misericordias. Es curioso, o sea, la misericordia siempre es como la consecuencia o el efecto del sufrimiento. Ajá. ¿Sí? Aquí es el sufrimiento del alma víctima, del alma que está viviendo en la divina voluntad. O sea, esa alma toma el sufrimiento de Jesús, lo vive en ella y ahora ya no es un Cristo. Ahora ya hay otros Cristos que están ofreciéndole a la divinidad todo lo que Cristo le hizo. Entonces, ese sufrimiento, como efecto, hace que se derrame la misericordia. Entonces, la misericordia es efecto del sufrimiento. Esto es, en otro lado también está Luisa viendo los castigos y le pide a Jesús misericordia. Y entonces Jesús le dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres misericordia? Ve con el Padre. Y entonces Luisa se dirige al Padre Celestial y dice, temblando, llegaba ante él y él me decía, a ver, ¿qué quieres? Y entonces Luisa le decía, misericordia, Señor. Y entonces la respuesta del Padre dice, misericordia quieres, ¿de acuerdo? Después de que la justicia corra en los mares o sea, que inunde a la tierra, entonces derramaré mares de misericordia sobre ellos. Siempre es posterior. Ajá. Nunca es anterior. Y esto va en contra de todo lo que hemos pensado que es la misericordia, ¿no? Me imagino que la misericordia llega cuando el hombre está doblegado. Así es. Ya sea por un arrepentimiento que nace de él o por el sufrimiento que lo doblega. Que lo doblega, exactamente. Y nosotros le hemos dado a la misericordia el papel solo. Que la misericordia llega y acoge. Si yo entiendo que la misericordia es el perdón de todo, no importa lo que haya hecho, Dios se apiada de mí, usa su misericordia y me perdona todo. Es más, hubiera perdonado a Judas. O sea, la misericordia de Dios hubiera sido, Judas hubiera sido el más grande triunfo de Dios si Judas hubiera pedido perdón. Pero no lo pidió. No lo pidió. No se arrepintió. Bueno, sí se arrepintió, pero no pidió perdón. Fue la soberbia. Entonces, ¿no? la misericordia no puede actuar porque nosotros le ponemos un obstáculo. Ese es el único punto que yo quisiera que quedara muy claro. La misericordia es enorme, no tiene límite, perdona todo, todo. Pero lo único que se necesita es que haya un sufrimiento, el sufrimiento de arrepentimiento, porque eso es sufrir. En el momento que yo me arrepiento, sufro por todo lo que he hecho. ¿Sí? Dice, sí, solo estas almas que viven en mi querer, que toman parte en mi herida, me asemejan en la tierra y me asemejarán en el cielo, con el tomar parte en la misma gloria de mi humanidad. Con tomar parte en la misma gloria de mi humanidad. Ese es el otro punto. Después de haber tomado parte en los sufrimientos de su humanidad, ahora tomará parte en la gloria de su humanidad. Y esa es la gloria que le espera a las almas que vivan en la divina voluntad, la misma gloria de Jesús. Doctor, y aquí donde dice, bueno, con el tomar parte en la misma gloria de mi humanidad. En el cielo, el alma que ya vaya con la vida divina, ¿tomará parte de la gloria de su humanidad y de su divinidad? ¿Las dos cosas? Bueno, sabemos que hay dos cielos. Jesús dice que cuando el alma parte de aquí, entrará al cielo de su humanidad.
y que tendrá que conocer y disfrutar de todo lo que su humanidad hizo. Y que cuando ya esté, ya lo haya completado, entonces pasará al cielo de su divinidad. El alma que vive en la divina voluntad de alguna manera ya está gozando del cielo de la humanidad de Jesús, porque ya lo está viviendo, lo está conociendo y de alguna manera no sensible, esto que quede muy claro, no sensible, pero ya lo está disfrutando en su interior. ¿Cómo? La paz, esa tranquilidad, ese no cambiar nunca, no temer a nada, no verse asediado ni por el mundo ni por el demonio, porque su voluntad humana unida a la divina lo anula. Yo creo que eso ya es un gozar del cielo de la humanidad de Jesús, de alguna manera. La inmutabilidad de Jesús es un atributo de Él que lo podemos gozar desde aquí. Entonces ese inamovible, ese no cambiar, ese no hacer grandes estrépitos con nuestros sentimientos, el no darle vida a nuestro temperamento, sino tomar los atributos de Dios, y que eso nos va a llevar a actuar en cualquier circunstancia, pero con la manera de actuar de Dios, que siempre es mesurada, es tranquila, o sea, es totalmente sin altos y bajos. Creo que eso es una bienaventuranza enorme, que es vivir el cielo de la humanidad de Jesús. Deben faltar otras cosas, no digo que no, pero de alguna manera ya empezamos a vivir ese cielo de la humanidad de Jesús aquí, a percibirlo espiritualmente. Cuando lleguemos allá tendrá que ser también sensiblemente, no a los ojos del cuerpo que estarán enterrados, sino a los ojos del alma. ¿Sí? Es donde la luz de Dios se va a hacer manifiesta, pero la vamos a ver gracias al ojo del Espíritu, que es también similar a esa luz espiritual de Dios. Entonces vamos a ver todo muy claro. Y yo creo que el ver las cosas claras, el conocer, el saber, es la mayor felicidad que puede haber. No sé qué opinen. Sí, claro. Pero para mí, el conocer cómo actúa Dios, el conocer todo lo que nos revela a través de los escritos de Luisa, y por qué no decirlo, a través del Evangelio, a través de los escritos de María Valtorta, es un cielo anticipado, ¿no? Sí, así es. Pero quien está atorado en la mentira, eso sería un infierno para él. Claro, también. Así es. Y esto me recuerda una frase de Jesús en María Valtorta, donde está hablando de la evolución. Está hablando de que el error de pensar que venimos del chango o del primate, para que no se enojen. Entonces, él dice que a los sostenedores de esas teorías y a los que se obstinen en esas teorías, los dejará en la duda ab eterno. Ay, Dios. Perdón, pero eso debe ser Terrible. tremendo. Sí, tremendo, sí. Quedarse con una duda, quizá eso no lo podamos conceptuar muy bien, pero ¿qué tal si le cambiamos el ejemplo? Tienes duda de que tu esposa te engañe. Quedarás eternamente con la duda. Ay, perdón, pero eso debe ser algo terrible. Pavoroso. Sí. Pavoroso. Sí. Así que Sí. eso es lo que dices. Sí. Bueno, Ya terminamos. ya terminamos. Bueno, seguimos con la siguiente, que es la 11111, de noviembre 13 de 1915. Necesidad de Jesús de comulgarse a sí mismo antes de darse a los demás. Esta lectura es, desde el título, tiene cosas muy sobresalientes, ¿no? Necesidad de Jesús de comulgarse. Lógico, es una necesidad no tanto de la humanidad, sino de la divinidad, de esa unidad que hay entre humanidad y divinidad, pero es más necesidad de la divinidad
que de la humanidad. Mm. Ahorita vamos a ver por qué, Ujú. pero sí quisiera yo poner el punto ahí sobre esto. Necesidad. Ujú. Ajá. Dice, ¿cómo debe el alma ofrecer la comunión? Después de haber recibido la Santa Comunión, pensaba para mí cómo debía ofrecerla para complacer a Jesús. Y él, siempre benigno, me dijo, Hija mía, si quieres agradarme, ofrécela como la ofreció mi misma humanidad. Yo, antes de darme en comunión a los demás, me comulgué a mí mismo, y quise hacer esto para dar al Padre la gloria completa de todas las comuniones de las criaturas. Espérame, porque este es otro de los puntos esenciales, no solo de la divina voluntad, sino de nuestra religión en Ujú. realidad. La finalidad de la venida de Jesús en este mundo como Redentor, porque la finalidad primaria era venir a reinar, que eso tenía que ser con o sin pecado. Pero ya una vez que hubo pecado, que hubo necesidad de la redención, este es el punto principal. Jesús viene a hacer dos obras en este mundo. A darle al Padre la gloria, a restituirle la gloria y el amor que toda la humanidad debería de haberle dado. Ujú. Y ese es el punto principal, Sí. porque el Padre no puede quedar con este faltante. No puede quedar con ese hueco en su interior de gloria que le corresponde por todo lo que ha hecho. Entonces, es esencial entender que la primera acción de Jesús aquí es corresponderle al Padre, darle al Padre todo lo que toda la familia humana no le ha La querido gloria dar. completa. ¿Sí? Ujú. Para encerrar en mí todas las reparaciones de todos los sacrilegios, de todas las ofensas que habría de recibir en el sacramento. Mi humanidad, encerrando la voluntad divina, encerraba todas las reparaciones de todos los tiempos, y recibiéndome a mí mismo, me recibía dignamente. Y como todas las obras de las criaturas fueron divinizadas por mi humanidad, así también quise sellar con mi comunión las comuniones de las criaturas. De otra manera, ¿cómo podía la criatura recibir a un Dios? Fue mi humanidad la que abrió esta puerta a las criaturas y les mereció recibirme a mí mismo. Ahora tú, hija mía. Perdón, o sea, Él está dándose a sí mismo todo el honor, la gloria, el decoro, el amor que deberíamos de darle por comulgarlo a Él. La criatura por sí no es capaz, no tiene de ningún derecho, ninguna cosa que lo haga necesario, no, capaz de recibir a Jesús. Es el amor divino el que lleva a Jesús a quedarse en la hostia, pero con una finalidad. Porque el amor divino le dice, bueno, de acuerdo, ya está casi la redención completa, ya predicaste el Evangelio, ya rehiciste al hombre, ya todo, pero ¿y mi reino dónde está? No está formado, no está en ninguna parte. Quédate como alimento de ellos, quédate en la hostia, en la Eucaristía, para ir preparando el reino de nuestra voluntad. Entonces la finalidad de la Eucaristía es preparación para el reino. ¿La iglesia es una iglesia eucarística? Sí, pero es una iglesia eucarística como preparación para el reino de la divina voluntad. Esto es necesario irlo poco a poco armando, porque si no vamos entendiendo esto, luego las verdades que vienen posteriores se nos van a atorar. Entonces, primera finalidad de Jesús es rehacer la gloria del Padre y después lo nuestro. Y al último, la salvación. La necesidad de comulgarse a sí mismo, porque necesita darse el honor, la gloria, el decoro a Él por haberse quedado y por entrar en nosotros. Pero también debe corresponderle al Padre
por haberle dado la posibilidad de quedarse en la hostia. Porque a final de cuentas el Padre es el que decide si se queda o no se queda. O sea, porque todo el poder, todo sale del Padre. El Hijo lo usa como propio, pero con la anuencia del Padre. Entonces, al que hay que reconocerle es al Padre. Entonces, le correspondemos a Jesús y luego, junto con Jesús, le damos al Padre la gloria. Si no se recibe Él, eso nunca nosotros lo hubiéramos podido tener. Y esto me lleva a otra cosa enorme. Voy con mucha devoción a recibir la Eucaristía. Voy con toda esa intención de recibir a Jesús. Pero momento, ya tengo los actos de Jesús en mi interior para usarlos, para esa comunión que Jesús hizo, donde encierra toda su vida y todas las reparaciones y todo lo que hizo, lo debo llevar en mi interior para decirle, Jesús, aquí está, para que entres ahora sí dignamente en mí, no por lo que hiciste tú, sino porque yo te lo estoy dando. Entonces la comunión de Jesús debería de ir en nosotros. Por eso es que nos va a decir, no recuerdo si es en esta lectura o no, nos va a decir que debemos recibir la comunión en unión, fusionados con su humanidad, su divinidad y su voluntad, para poder tener eso que Jesús hizo y poder tener un lugar con decoro para que Jesús, una vez ingresando en mí, apresure la que se consuman las especies para quedarse en mi alma. No para irse, sino para quedarse. Entonces, ojo con esto. Tenemos la comunión de Jesús con todo lo que eso significa en nuestro interior. Lo debemos tener en nuestro interior para recibirlo adecuadamente. Nada más hay que aceptar. Claro. Primero saberlo, ¿no? Que es, bueno, lo Conocerlo, estamos sabiendo. Y segundo, tener esa intención de decirle, Señor, yo no tengo nada, pero tengo tu comunión que está en tu voluntad, la tomo, la pongo y ahora aquí está. Y dice, ahora tú, hija mía, recíbela en mi voluntad, únete a mi humanidad, y así encerrarás todo, y yo encontraré en ti las reparaciones de todos, la retribución de todo y mi complacencia. Más bien, encontraré otra vez a mí mismo en ti. Eso es, me encontraré a mí en ti. Qué bonito. Bueno, son lecturas muy profundas y muy concisas, ¿no? Así es. A ver, leemos otra. Seguimos con la 1112 de noviembre 21 de 1915. El hombre obliga a Dios a los castigos. Saltamos de lo sublime a los castigos. A la acción del hombre. Encontrándome en mi habitual estado, en cuanto vi a mi siempre amable Jesús, le pedí que por piedad cambiara los decretos de la divina justicia. Y le dije, Jesús mío, no más. Mi pobre corazón se deshace al oír tantas tragedias. Jesús, basta. Son tus queridas imágenes, tus amados hijos que gimen, lloran, se duelen bajo el peso de medios casi infernales. Y él. Ah, hija mía, sin embargo, todo lo que de terrible sucede ahora no es más que el esbozo del proyecto. ¿No ves qué amplio giro estoy trazando? ¿Qué será cuando ejecute el proyecto? En muchos lugares se dirá, aquí estaba tal ciudad, tales edificios. Habrá lugares totalmente destruidos. El tiempo apremia. El hombre ha llegado hasta obligarme para que lo castigue. Ha querido casi desafiarme, incitarme. Y yo he tenido paciencia, pero todos los tiempos llegan. No me han querido conocer por vía de amor y de misericordia. Me conocerán entonces por vía de justicia. Por tanto, ánimo, no te abatas tan pronto. ¿Qué palabras? Son fuertísimas. Muy fuertes. ¿No? Yo quería por amor. Sí. ¿No me quieren por amor? Ok, ahora me quieren por justicia, o sea, por terror.
Y dice, estoy ampliando el giro, o sea, estoy ampliando el giro que estoy trazando, no lo estoy ampliando. O sea que... Sí, o sea, es como decir, mira, Ujú. esto es lo que te preocupa, esto es lo que te aflige, esto es nada, porque mira, Sí. todo esto es lo que va a suceder. Y tiene que ser porque así es lo quiere el hombre. Porque así lo quiere el hombre. Esto es, qué bueno que mencionaste esto, Ale, porque en realidad no es Dios quien castiga, somos nosotros quienes nos estamos propiciando todos estos males, ¿no? El hombre se quiere poner bajo el rayo de la justicia, ¿no? En lugar Así del es. rayo del amor, el rayo de la bondad, el rayo de la belleza, no, en el rayo de la justicia. Así es. Cuando vemos este tiempo que nos tocó vivir, en donde, como hemos dicho ya muchas ocasiones, estamos viendo cosas inimaginables. Y lo peor no es en realidad el pecado en sí, la acción en sí. Yo no me admiro tanto de eso, aunque es tremendo, sino me admiro de la pasividad de la gente en que simplemente como si no pasara nada, o en la aceptabilidad de la gente, que sin practicar esos actos, sin sumarse a esa acción, pero lo aplaude. O sea, en realidad se está sumando en su interior, Claro. lo está aceptando y lo está cometiendo en su interior. Y esto lo estamos viendo a nivel incluso no de adultos, sino de adolescentes, de niños. Sí. Esto es lo gravísimo de esto. O sea, estamos acudiendo a un mundo en el cual el pecado se ha vuelto total y absolutamente lo normal. Es más, el pecado ya es el bien. Sí. Y la virtud ahora es el mal. Así que estamos en esta etapa en la que Jesús tiene que tomar una decisión total y decir, tenemos que castigar a la humanidad, tenemos que convertir a la humanidad. En todo lo que leemos, por ejemplo, en el Apocalipsis, se lee de que Dios pondrá su mano y dirá, basta. Ese basta de Dios, esto habría que analizarlo, porque siempre nos vamos a la parte humana, a la parte de los castigos, a la parte de esta destrucción masiva que va a haber. Pero tendríamos que poner otra alternativa. No será un basta de Dios, no a través de eso, sino a través de Él mismo, de sus atributos, de sus dones y el don mayor que es la divina voluntad. Y para poner ese basta tendrá que utilizar a la misma criatura. Igual que el mundo y el enemigo usó a la criatura para llegar a esto que estamos, pienso que sea Dios quien, usando a la criatura, se oponga a esto. O sea, haga realmente un enfrentamiento a esto. Y esos serán esas almas que vivirán en la divina voluntad, que con sus actos serán las que dotarán a las verdades divinas de todo lo necesario para penetrar en el mundo y convencer al mundo de que estamos mal. Yo creo que ese es como un medio muy, muy eficaz. Así que todos estos lecturas de castigos, pues son tristes en el sentido de ver lo que el hombre le hace a Dios, pero al mismo tiempo son como alicientes para decir, ¿saben qué? Vamos a luchar. Vamos a luchar por este Cristo al que amamos. Vamos a luchar por este Jesús al que queremos ver ya no sufriente, sino gozoso, ¿no? Y reinando. Y reinando. Exactamente, reinando. Reinando en su reino, que su reino somos nosotros. No es un reino físico, no es un reino material, sino es un reino espiritual. No se nos olvide aquello de mi reino no es de este mundo. Mi reino es de otro mundo. Así que bueno, ahora sí amigos, nos retiramos. Y pues espero que les haya quedado algo en su interior de movimiento hacia Dios y hacia querer mitigar un poco todo esto que
sabemos qué está pasando, ¿sí? Ujú. Alejandro, gracias. Doctor, gracias. Elvi, Gracias, doctor. Buenas buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Y Bueno. a seguir leyendo el libro del cielo y pedir para que el reino de la divina voluntad se extienda.